¿Alguna vez te han borrado de tu propia familia? No estoy hablando de una forma metafórica o poética. Hablo literalmente. ¿Alguna vez te han mirado a los ojos, las personas que supuestamente deberían amarte más en este mundo, y te han hecho sentir tan insignificante, tan pequeño, tan invisible, que sentiste como te disolvías en el aire? Como si tu existencia entera fuera un error de contabilidad. A mí me pasó. Y no fue en privado. Fue en una habitación llena con 200 personas, bajo luces brillantes y con cámaras grabando. Mi nombre es Elena. Tengo 35 años. Durante los últimos 12 años, he sido maestra de primaria en la escuela pública número 14. Y amo mi trabajo. No es un decir. Realmente lo amo. Amo el olor a crayones, pegamento y desinfectante de manos por la mañana. Amo el sonido caótico de 20 vocecitas tratando de leer en voz alta al mismo tiempo. Y amo, más que nada, ese momento mágico, ese chispazo eléctrico en los ojos de un niño cuando un concepto finalmente hace clic. Cuando la frustración se convierte en comprensión. Para mí, ese es el verdadero éxito. Para mi familia, sin embargo, mi éxito era una ocurrencia tardía. Una linda afición. Una fase que, según ellos, ya debería haber superado. No era una carrera real. Hace exactamente una semana, esa silenciosa diferencia de opiniones se convirtió en una guerra pública, total y absoluta. Todo comenzó, como suelen hacerlo las peores noches de tu vida, en el coche. Íbamos en nuestro Honda Civic de 10 años. El tanque, como lo llamaba Gabriel. El aire acondicionado hacía un ruido sordo, como un anciano quejándose, mientras luchaba débilmente contra el calor pegajoso de la tarde. Mi esposo, Gabriel, conducía. Gabriel es, o al menos yo creía que era, el hombre más tranquilo y sencillo del planeta. Tiene 37 años, usa la misma marca de jeans desde que lo conocí y, según él, trabaja como consultor de sistemas independiente. Un término vago que yo traducía como arreglar computadoras para pequeñas empresas. Es un hombre de rutinas simples, café solo por la mañana, trabajo intenso y silencioso en la pequeña oficina que armamos en el segundo dormitorio, y paseos por el parque conmigo al atardecer. Es mi roca. Mi ancla. Mientras conducíamos hacia la gala, su teléfono, un modelo genérico que siempre tenía la pantalla rota, no dejaba de vibrar sobre el tablero. Vibraba con una insistencia furiosa. Trabajo, murmuró, silenciándolo sin siquiera mirarlo. Era la tercera vez en 10 minutos. ¿Todo bien, mi amor?, le pregunté. Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. Estaba ocupada tratando de alisar una arruga inexistente en la falda de mi vestido. Él me dedicó una sonrisa rápida, pero sus ojos no sonrieron. Estaban tensos, fijos en el tráfico. Todo bien, Elena. Solo, un proyecto grande que está cerrando. Ya sabes, el cliente es intenso. Se aclaró la garganta. Tú concéntrate en tu padre. Esta es su gran noche. Su gran noche. La gala de jubilación de mi padre, Carlos Hamilton. El final de 30 años de carrera como el director más prestigioso, celebrado y temido del distrito escolar. El evento se celebraba, como no, en el Salón de Cristal del Gran Palace Hotel, el lugar más caro de la ciudad. 200 invitados. Políticos, donantes, la élite educativa. Y yo. La maestra. Me miré en el espejo retrovisor. Llevaba mi mejor vestido. Uno azul marino, de corte clásico. Lo había comprado hacía 3 años en una tienda departamental, con descuento, para la ceremonia donde me dieron el premio a la maestra del año del distrito. Me sentí adecuada. Limpia. Profesional. Pero sabía, en el fondo de mi estómago, que para los estándares de mi familia, adecuada era un insulto. Un nudo se formó en mi garganta, apretado y amargo. Recordé la última cena familiar, hacía 6 meses, en el cumpleaños de mi padre. Lucía, mi hermanastra, acababa de ser nombrada socia junior en su prestigioso bufete de abogados. Mi padre no paró de hablar de su bono de 6 cifras en toda la noche. 6 cifras, Elena.
30 años y ya gana el triple que tú. Cuando yo, estúpidamente, traté de cambiar de tema mencionando que había conseguido una donación de $1000 de una panadería local para comprar libros nuevos para mi salón. Mi padre me dio una palmada distraída en la cabeza. Eso está bien, Helenita. Lindo, dijo, mientras le servía más vino a Lucía. Pero sigues ganando cacahuetes. Tienes el cerebro Hamilton. ¿Por qué te conformas con tan poco? Tienes cero ambición. Cero ambición. Esas palabras se habían quedado grabadas en mi alma. Quizás esta noche sería diferente. Era su jubilación. El fin de su carrera. Ya no se trataba de escalar, de impresionar, de competir. Quizás esta noche, finalmente podría mirarme y verme como su hija, no como una decepción profesional. Una inversión fallida. Gabriel tomó mi mano libre. Sus dedos estaban fríos. Vas a estar bien, dijo, sintiendo mi tensión. Eres la mujer más fuerte e inteligente que conozco. Le sonreí, agradecida por el ancla que él representaba. Pero mientras su teléfono vibraba de nuevo, esta vez con tanta fuerza que casi se cae del tablero, no pude evitar sentir que la noche se dirigía hacia algo inevitable. Algo feo. Algo que ese viejo vestido azul marino no podría soportar. El salón de cristal no era un salón. Era una catedral dedicada al dinero. Era obscenamente lujoso. Arañas de luces del tamaño de un auto pequeño goteaban diamantes desde un techo que parecía estar a kilómetros de altura. Una orquesta de cuerda completa tocaba Vivaldi en un rincón, pero nadie los escuchaba por el estruendo de las conversaciones y las risas falsas. 200 personas, la crème de la ciudad, vestidas de etiqueta, bebiendo un champán que, según una pequeña tarjeta en la barra, costaba más que mi salario de una semana. Me sentí como un gorrión gris en una exhibición de pavos reales exóticos. Apreté la mano de Gabriel. Y allí, en la entrada, posicionados estratégicamente bajo un arco de orquídeas blancas, recibiendo a los invitados como la realeza recibe a sus súbditos, estaba mi familia. Mi padre, Carlos, a sus 65 años, estaba en la cima absoluta de su poder. Su traje hecho a medida gritaba autoridad. Irradiaba esa confianza que solo tienen los hombres que nunca han escuchado un no en su vida. A su lado, su esposa desde hacía 10 años, Beatriz. Beatriz era el tipo de mujer que usaba diamantes para ir al supermercado. Su vestido dorado parecía haber sido cosido con hilo de oro puro, y su sonrisa era tan brillante, tan practicada y tan falsa como los diamantes que llevaba. Y luego estaba Lucía. Mi hermanastra. 30 años, abogada corporativa, y la encarnación de todo lo que yo no era. Su vestido rojo, de un diseñador que yo solo conocía por las revistas, parecía pintado sobre su cuerpo. Estaba radiante, segura de sí misma, y en ese preciso momento, estaba abrazando efusivamente a mi padre. «Padrastro», exclamó, con una voz entrenada para cortar el aire en una sala de juntas. «Acabo de cerrar el trato de 10 millones para la firma. Gané el caso. El socio principal dijo que soy un prodigio». El rostro de mi padre se iluminó como si el sol hubiera salido dentro de ese salón. Se olvidó del senador que estaba a su lado. «Esa es mi hija», rugió, dándole un beso ruidoso en ambas mejillas. Inteligente. Decidida. Implacable. Una verdadera Hamilton en espíritu. Me acerqué, tragando saliva. Gabriel me seguía, un paso atrás, como una sombra silenciosa. «Felicidades, papá. Por tu jubilación», logré decir. Mi voz sonó pequeña. Él se giró. Su enorme sonrisa flaqueó visiblemente por una fracción de segundo. Fue un microgesto, pero lo vi. La decepción. El A, eres tú. Ah. Elena. Llegaste, dijo, su tono notablemente más bajo. Antes de que pudiera responder, Beatriz se deslizó entre nosotros. Su perfume era tan fuerte que casi me hizo toser. Era un olor caro, agresivo. Me miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose con desprecio teatral en mi vestido azul marino.
Una mueca que apenas disfrazaba de sonrisa se dibujó en sus labios perfectamente delineados. Elena, querida. Qué bueno que pudiste venir, dijo, su voz goteando un sarcasmo tan espeso que casi podías tocarlo. Estábamos tan preocupados de que estuvieras demasiado ocupada, ya sabes, calificando exámenes, o haciendo esas lindas manualidades con pegamento y fideos. Lucía soltó una risa aguda y desagradable. Mamá, no seas mala. Alguien tiene que enseñarles el abecedario, ¿no? Es un trabajo, adorable. Adorable. Sentí la sangre subir a mi cara. Me sentí como una niña de 5 años. Gabriel, a mi lado, se tensó. Felicidades por tu caso, Lucía, dijo, su voz plana y tranquila. Su calma era siempre más intimidante que cualquier grito. Lucía apenas lo miró. Estaba demasiado ocupada volviendo a enganchar el brazo de mi padre. ¿Gracias? Supongo. Mi padre ya se había dado la vuelta, completamente desinteresado en nosotros. Senador. Qué gusto verlo. Discúlpeme un segundo, gritó, y literalmente me apartó físicamente con el brazo para saludar a un hombre canoso que acababa de entrar. Ni siquiera fue consciente de que lo hizo. Me quedé allí, plantada. Invisible. Borrada de la escena en menos de 30 segundos. Gabriel me puso una mano en la espalda baja. Su mano era un ancla en medio de mi humillación. Vamos a buscar nuestra mesa, murmuró en mi oído. Mientras caminábamos hacia el diagrama de asientos, vi a Lucía reírse con mi padre, contándole una anécdota que hizo que él soltara una carcajada estruendosa. Él la rodeó con el brazo, orgulloso. Sentí el mismo frío glacial que sentía cada vez que estaba cerca de ellos. La sensación de ser la invitada no deseada, la obligación familiar, la pieza que no encajaba en el rompecabezas perfecto que habían construido. No tenía ni la más remota idea de que, esa noche, no solo no encajaba en el rompecabezas. Iban a sacarme de la caja, romperme en pedazos y barrerme debajo de la alfombra. La mesa 1, la mesa VIP, estaba justo al frente del escenario. Era enorme, cubierta con un arreglo floral que probablemente costó más que mi auto. La porcelana tenía bordes dorados. Un pequeño y elegante cartel de caligrafía indicaba, reservado para la familia Hamilton y donantes principales. Bueno, aquí debemos estar, dije, tratando de inyectar un optimismo que no sentía en mi voz. Al menos veremos bien el escenario. Gabriel y yo nos acercamos. Empecé a buscar nuestras tarjetas de lugar entre las elegantes tarjetas color marfil. Señor Carlos Hamilton. Señora Beatriz Hamilton. Señora Lucía Morales. Senador Roberto Díaz. Señor David Romero, presidente del Consejo. Nombres de políticos. Nombres de donantes millonarios que solo conocía por los edificios que llevaban sus nombres. Incluso vi señor Henderson, representante de catering de lujo. ¿El tipo del banquete estaba en la mesa principal? Seguí buscando. Mis dedos rozaron cada tarjeta. Elena. No estaba. Revisé de nuevo, más lentamente. Mi corazón empezó a latir con un ritmo sordo y pesado en mis oídos. Quizás decía señor y señora de Gabriel. No. Nada. No existíamos. No, no puede ser, susurré, el pánico comenzando a subir por mi garganta. Deben haberse olvidado de poner mi tarjeta. ¿Qué descuido? ¿Descuido, querida? La voz de Beatriz sonó justo detrás de mí. Se había acercado como un fantasma con tacones caros, su perfume precediéndola como una advertencia. Ah, Elena. Casi me olvido de decirte, dijo, con esa sonrisa de plástico que no le llegaba a los ojos. Tuvimos que hacer algunos ajustes de último minuto. Algo inevitable, ya sabes cómo son estos eventos de alta sociedad. Miré la mesa. Conté las sillas. Conté las tarjetas. Había una silla vacía, justo al lado de Lucía. ¿Ajustes?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Limitado? Hay una silla vacía. Oh, esa, dijo Beatriz, agitando la mano con indiferencia.
La estamos guardando. El senador trajo a un invitado extra, un importante desarrollador inmobiliario, y bueno, el espacio es tan limitado en la mesa principal. Pero, soy su hija, dije, y el sonido de mi propia voz me pareció patético. Es la gala de mi padre. ¿Dónde está mi silla? Beatriz soltó una risita, un sonido agudo y condescendiente, como si le hubiera contado un chiste tierno e ingenuo. ¡Ay, cielo! Claro que tienes una silla. Tu padre no se olvidaría de ti. Él es tan considerado. Hizo un gesto amplio con su mano enjollada, apuntando hacia el fondo más oscuro del salón. Hacia la penumbra, cerca de la puerta batiente de la cocina, por donde los meseros entraban y salían con un estruendo de platos. Estás en la mesa 12, dijo, su voz ahora notablemente más alta, lo suficientemente alta para que la gente a nuestro alrededor, incluyendo al senador Díaz, escuchara. Te va a encantar. Es la mesa de los otros maestros del distrito. Imagínate. Tendrán tanto en común. Podrán hablar de manzanas y recreos. Los otros maestros. La forma en que lo dijo. Como si fueran ganado. Como si fuera una enfermedad contagiosa. Los otros maestros. Miré a Lucía, que estaba observando todo con una sonrisa de superioridad. Ella levantó su copa de champán hacia mí, en un brindis burlón y silencioso. Beatriz, dijo Gabriel. Su voz era peligrosamente tranquila. Había dejado de ser el esposo amable. Ahora era alguien más. ¿Me estás diciendo que la hija biológica del hombre que se retira esta noche, no está sentada en la mesa de su familia, para que un desarrollador inmobiliario pueda tener su lugar? Beatriz finalmente miró a Gabriel. Lo miró de arriba abajo. Señor. Gabriel. Esta noche se trata de honrar a Carlos y asegurar el futuro de su legado. Se trata de socios importantes. Gente que puede contribuir. Hélène entenderá. Ella es práctica. Giré sobre mis talones. No podía mirarla un segundo más. Llévame a la mesa 12, Gabriel, dije, mi voz temblando de una furia que luchaba por no convertirse en llanto. No podía mirar a mi padre, que estaba a unos metros de distancia, riéndose con el senador, completamente ajeno, o peor, cómplice, de mi humillación pública. Pero Elena, empezó Gabriel, su voz era un gruñido. Por favor. Ahora. Beatriz sonrió, victoriosa. Su trabajo estaba hecho. Perfecto. Disfruten la noche. Lucía, querida, ven, el señor Romero quiere hablar contigo sobre los planes del fondo. Mientras nos dábamos la vuelta para empezar nuestra caminata de la vergüenza, la oí decir en voz alta a un donante cercano, es maravilloso tener a Lucía aquí. Es mi roca. Una abogada tan brillante. La otra hija, Elena, bueno, ella es maestra de primaria. Una vocación tan humilde. Humilde. Esa era la palabra que usaban cuando querían decir pobre. Cuando querían decir irrelevante. Cuando querían decir vergüenza. La caminata hacia la mesa 12 fue la más larga y humillante de mi vida. Fueron quizás 30 metros, pero se sintieron como 30 kilómetros. Con cada paso, sentía 200 miradas clavadas en mi espalda. Podía sentir los susurros. ¿Esa no es su hija? ¿La verdadera? Gabriel puso su mano firmemente en la mía. Su mano estaba caliente y sudorosa, la mía estaba helada. Pasamos la mesa 3. El alcalde y su esposa nos vieron venir y de repente encontraron fascinante el techo. Pasamos la mesa 7. Un grupo de empresarios locales que susurraban detrás de sus copas de vino. Uno de ellos me señaló disimuladamente. El sonido de la orquesta de cuerdas se desvanecía, reemplazado por el constante clac 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 de los platos y el olor metálico de la comida caliente que salía de las puertas batientes de la cocina. Y allí estaba. La mesa 12. Justo al lado de la entrada de servicio. Casi escondida detrás de una palmera decorativa que parecía tan triste y fuera de lugar como yo me sentía. El mantel aquí no era de lino, era de poliéster. Los cubiertos eran los estándar del hotel,
no los de plata de la mesa principal. 5 personas ya estaban sentadas allí. 5 hombres y mujeres con ropa formal que, como la mía, parecía sacada del armario para una ocasión especial, no comprada para ella. Se veían incómodos, susurrando entre ellos. Cuando nos acercamos, una mujer mayor con cabello gris y una sonrisa amable levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Elena? ¿Elena Hamilton? Dios mío. Soy Marta. La maestra de música de la escuela 21. ¿Qué haces aquí? Pensamos que estarías en la mesa principal. Me senté, sintiendo que mis piernas finalmente cedían. Gabriel se sentó a mi lado, su postura tan rígida como una tabla, sus ojos explorando la habitación como un guardia. Hola, Marta. Es un gusto, logré decir. Hubo un cambio de planes. Más espacio aquí, mentí débilmente. Marta me miró con una profunda comprensión. No hizo más preguntas. Simplemente me dio una palmada en el brazo. Bueno, querida, su pérdida. Nuestro honor. Dios mío, qué honor tenerte aquí, dijo otro hombre, un joven maestro de gimnasia llamado Javier. Escuchamos todo sobre tu proyecto de lectura, Héroes del Barrio. Es brillante. Estábamos hablando de implementarlo en nuestro distrito. Una maestra de matemáticas de secundaria asintió vigorosamente. Lo que haces es increíble, Elena. Eres una verdadera inspiración. Leí tu propuesta sobre el apoyo a la salud mental de los maestros, brillante. Me quedé mirándolos. Sus sonrisas eran genuinas. Su admiración era real. Aquí, en el rincón de los marginados, en la mesa de los niños, estaba rodeada de personas que realmente entendían mi trabajo. Personas que sabían lo que significaba comprar útiles escolares con tu propio dinero. Personas que sabían lo que era trabajar 70 horas a la semana por un salario que apenas cubría las cuentas. Personas que sabían lo que era ser tratado como un sirviente glorificado por los administradores y los padres ricos. Sentí una oleada de calor. Era gratitud, pero también una profunda y ardiente vergüenza. Me habían exiliado, y en mi exilio, había encontrado a mi verdadera gente. Desde el otro lado del salón, como desde otro planeta, oímos una carcajada estruendosa. Era mi padre, en la mesa VIP. Lucía le estaba mostrando algo en su teléfono, y él la abrazaba, radiante de orgullo. Gabriel apretó mi mano con tanta fuerza bajo el mantel de poliéster que casi me dolió. Odio esto, Elena. Odio que te traten así. Estoy bien, mentí. Estoy con colegas. Pero la mentira se sintió amarga en mi boca. La noche apenas comenzaba, y yo ya había sido desterrada. Si te está indignando la historia de Elena, si alguna vez te has sentido menospreciado por tu trabajo o por tu familia, por favor, dale un me gusta a este video. No te cuesta nada y me ayuda muchísimo a que esta historia llegue a más personas que necesitan escucharla. Y si eres nuevo aquí, considera suscribirte al canal. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad o país me estás escuchando. Me encanta leer de dónde son. Cada comentario ayuda a que el algoritmo muestre esta historia. Muchas gracias por tu apoyo, de verdad. Continuemos. Después de una cena mediocre, claramente la mesa 12 recibía las obras frías, las luces bajaron. Un foco solitario iluminó el escenario. Mi padre, Carlos, se acercó al podio con la confianza de un rey dirigiéndose a sus súbditos. Gracias a todos por venir, comenzó, su voz de barítono, entrenada durante 30 años para comandar auditorios, resonando en el salón. 30 años. 30 años dedicados a construir un futuro para nuestros hijos, a levantar esta comunidad educativa desde los cimientos hasta las estrellas. Habló de sus logros, de los edificios que construyó, de los fondos que recaudó, de los políticos con los que se codeó. Fue un discurso elocuente. Sabía cómo cautivar a una audiencia. Sabía cómo vender la marca Carlos Hamilton. Pero nadie, continuó, su voz bajando a un tono más íntimo y falsamente humilde, llega a la cima solo. Y yo he sido bendecido con un apoyo increíble.
Mi corazón, a pesar de la humillación de la mesa, dio un vuelco estúpido. Aquí viene, pensé. Me va a mencionar. Va a agradecer a su familia. Quiero agradecer a mi hermosa esposa, Beatriz, dijo, y ella le lanzó un beso dramático desde la mesa 1. Ha sido mi roca, mi inspiración y mi mejor socia en los últimos 10 años. Sin ella, nada de esto sería posible. Hizo una pausa dramática. La sala estaba en silencio. Y, cuando me casé con Beatriz, no sabía que la vida me daría otro regalo. Gané una hija. Una hija que encarna todo lo que valoro, inteligencia, tenacidad, ambición, una hija que se ha convertido en mi verdadera heredera espiritual. Miró directamente a la mesa 1, sus ojos brillando de orgullo. Estoy hablando, por supuesto, de mi hija, Lucía Morales. El aplauso fue ensordecedor. Lucía se levantó e hizo una pequeña reverencia, como una actriz en la noche de estreno. Beatriz lloraba lágrimas de cocodrilo en una servilleta de lino. Me quedé helada. Heredera espiritual. Mi hija. Mi cerebro no podía procesarlo. Busqué frenéticamente en mi memoria, ¿dijo mi otra hija? ¿Dijo mis hijas? No. Dijo una hija. Singular. Marta, la maestra de música a mi lado, me puso una mano en el brazo. Qué grosero, susurró, su rostro indignado. No podía respirar. Un flashback me golpeó con la fuerza de un tren. Tenía 25 años, acababa de ganar el premio al maestro del año de mi distrito. Llamé a mi padre, eufórica. Papá, gané. El premio principal. Hubo una pausa. Ah, qué bien, Elenita. Qué bien, dijo, con la voz distraída. Oye, ¿te conté que Lucía acaba de recibir un aumento de $20,000? Esa chica sí que sabe cómo triunfar. Está en la vía rápida para ser socia. Me colgó 2 minutos después para tomar otra llamada. Y ahora, 10 años después, frente a 200 personas, en el discurso más importante de su vida, me había borrado. No había mencionado mi nombre. No existía. Gabriel se inclinó hacia mi oído, su voz era un gruñido bajo. Ese maldito infeliz arrogante. Quería llorar. Quería gritar. Quería desaparecer. Pero no hice nada. Me quedé allí, mis manos apretadas en mi regazo, aplaudiendo mecánicamente junto con todos los demás, mientras mi padre celebraba a la única hija que, para él, importaba. Mi padre levantó las manos, pidiendo silencio. La sonrisa en su rostro era cegadora. Estaba en éxtasis. Pero la noche no ha terminado, anunció. Tengo una sorpresa más. Algo que consolidará mi legado no solo para los próximos años, sino para las próximas décadas. Se hizo un silencio expectante. Incluso los meseros de la cocina dejaron de hacer ruido. Como saben, dijo, he trabajado incansablemente para apoyar a nuestros educadores. Y esta noche, me enorgullece anunciar la creación oficial del Fondo Educativo Carlos Hamilton. Hubo un aplauso cortés. La mayoría en la sala ya sabía esto. Un fondo, continuó, haciendo una pausa para el efecto, que se lanza con una donación inicial de $5 millones de la prestigiosa corporación EduInnova. El salón estalló. 5 millones. La gente se puso de pie. Los flashes de las cámaras explotaron. Era una suma que cambiaba las reglas del juego para el distrito. Yo me quedé sin aliento. ¿EduInnova? Gabriel, mi Gabriel, a veces mencionaba que hacía pequeños trabajos de consultoría para ellos. Qué pequeña, qué irónica coincidencia. Pero mi mente estaba en otra parte. El fondo. El fondo. Hace 3 años, cuando este fondo era solo una idea en una servilleta, mi padre me había llevado a almorzar. Lo recuerdo tan claramente. Elenita, me dijo, cuando me retire, quiero que tú tomes mi lugar en el consejo de este fondo. Tu experiencia en el aula, tu conexión con los maestros, será invaluable. Eres la única que entiende lo que realmente necesitan. Había trabajado durante 2 años, en mis noches libres, en una propuesta para ese fondo.
Había diseñado programas de becas para maestros que querían hacer maestrías. Estrategias de retención de maestros. Programas de apoyo a la salud mental para evitar el agotamiento. Todo estaba en un cajón de mi escritorio, esperando este momento. Este es el momento, pensé, mi corazón latiendo con una esperanza desesperada y estúpida. Se olvidó de mí en el discurso, pero ahora me va a reconocer. Esta es mi verdadera herencia. Un fondo de esta magnitud, continuó Carlos, necesita un liderazgo fuerte, moderno y con una visión de futuro implacable. Por eso, mi última acción como director es nombrar a mi sucesora en el Consejo de Administración. La persona que guiará el futuro de la educación en esta ciudad. Me incliné hacia adelante. Contuve la respiración. Todo el dolor de la noche se desvaneció, esperando ser redimido. Es la brillante abogada corporativa y mi orgullo, mi hija, Lucía Morales. El mundo se detuvo. El sonido del aplauso fue ensordecedor, pero en mi cabeza, todo era un silencio blanco y rugiente. Vi a Lucía levantarse de nuevo, esta vez caminando con arrogancia hacia el escenario. Abrazó a mi padre mientras los flashes de las cámaras explotaban a su alrededor. Beatriz lloraba de verdad, gritando, ¡bravo! Y mi niña. David Romero, el presidente del consejo, se puso de pie para aplaudir vigorosamente. Me habían robado. No era solo una posición. Eran mis ideas. Eran 2 años de mi vida. Eran mis noches de insomnio. Era mi pasión. Eran $5 millones para maestros, ahora en manos de una mujer que pensaba que enseñar era un chiste, una mujer que usaría ese dinero para sinergias corporativas y almuerzos caros. No para comprar lápices o libros. Estaba paralizada. Mi visión se volvió borrosa, un túnel oscuro con la escena brillante del escenario al final. No podía procesar la magnitud de la traición. Mi propio padre, en su noche de triunfo, no solo me había ignorado, no solo me había exiliado, sino que me había apuñalado por la espalda. Me había quitado lo único que yo había codiciado, la oportunidad de ayudar a otros maestros a gran escala. Eso era tuyo, susurró Marta a mi lado, su voz temblando de indignación. Todos en el distrito sabían que ese puesto era tuyo. Hablaste de tus planes en la última reunión del sindicato. Las otras maestras en la mesa 12 me miraban con una mezcla de horror y lástima. Esa mirada de lástima fue peor que cualquier insulto. Me hacía sentir pequeña. Débil. Lucía estaba ahora en el podio. Gracias, padrastro. Gracias, Beatriz. Estoy abrumada. Prometo traer mi experiencia del mundo corporativo para optimizar este fondo. Crearemos sinergias estratégicas y maximizaremos el retorno de la inversión educativa. No tenía ni puta idea de lo que estaba hablando. Estaba usando jerga de negocios para describir un fondo destinado a personas que vivían con salarios de miseria. De repente, la silla a mi lado chirrió ruidosamente sobre el suelo de mármol. Gabriel se puso de pie. No lo hizo de forma casual. No se disculpó. Se puso de pie con una rigidez, una violencia controlada que nunca le había visto. Su rostro, normalmente amable y tranquilo, parecía tallado en granito. Sus ojos estaban fijos en el escenario, y su mandíbula estaba tan apretada que parecía que podía romper un diente. Gab, susurré, agarrando su manga. ¿A dónde vas? Él no me miró. Su mirada estaba fija como un láser en mi padre y en Lucía. Necesito hacer una llamada, dijo, su voz era un gruñido bajo y aterrador. Acaban de ir demasiado lejos. Gabriel, no, intenté detenerlo. No vale la pena. No hagas nada. Solo vámonos. Por favor. Oh, si vale la pena, dijo. Tú vales la pena. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, sacando su teléfono. No caminó, marchó. Mientras caminaba, pude oírle decir al teléfono, conéctame con el departamento legal. Ahora mismo. Código rojo. Sí, ese fondo. Cancela todo. Y quiero a todo el equipo legal en una conferencia en 5 minutos. Me quedé mirando su espalda,
confundida y asustada. ¿Cancelar qué? ¿Qué equipo legal? En el escenario, Lucía terminó su discurso de agradecimiento. Mi padre levantó su copa. Por el futuro. Por el legado. Por Lucía. Y mientras todos en el salón brindaban, yo me sentí completamente, irrevocablemente sola. No sé qué se rompió dentro de mí en ese momento. Quizás fue la traición final. Quizás fue la mirada de lástima de mis colegas. O quizás fue el sonido de la risa arrogante de Lucía resonando en el salón mientras bajaba del escenario. Pero ya no podía quedarme sentada. Ya no podía ser la buena hija, la callada, la que aguantaba, la que sonreía y asentía mientras la apuñalaban. La rabia, una rabia fría y pura que no sabía que poseía, inundó mi sistema como veneno, quemando toda la tristeza y la humillación. Me puse de pie. Elena, ¿qué haces?, susurró Marta, su mano tratando de detenerme. No respondí. Me quité su mano de encima, no con delicadeza. Empecé a caminar. Dejé atrás la mesa 12. Dejé atrás el rincón oscuro. Crucé el salón. La gente se giraba para mirarme. Supongo que era una visión extraña, la hija ignorada, la maestra humillada, caminando con una determinación furiosa hacia la mesa VIP. La música seguía sonando, pero pareció bajar de volumen cuando llegué. Mi padre estaba riéndose, dándole una palmada en la espalda a David Romero. Lucía estaba aceptando felicitaciones del senador. Papá. Mi voz fue baja, pero cortó el ruido como un cuchillo. Él se giró. Su sonrisa se congeló. ¿Elena? ¿Qué estás haciendo aquí? Esta no es tu mesa. Vuelve a tu asiento. No, dije. Mi voz no tembló. No voy a volver a mi mesa. Y esta sí es mi mesa. O debería serlo. Me prometiste ese puesto. La mesa entera se quedó en silencio. Beatriz me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Elena, por el amor de Dios, siseó Beatriz, su sonrisa de anfitriona pegada en su rostro, pero sus ojos disparaban dagas. No hagas una escena. Estás avergonzando a tu padre. Que yo lo estoy avergonzando, repliqué, mi voz subiendo de volumen. La gente de las mesas cercanas, la 2 y la 3, se giraron. Él me prometió ese puesto hace 3 años. Me hizo trabajar en una propuesta durante 2 años. Dijo que mi experiencia era invaluable. Las circunstancias cambian, Elena, dijo mi padre, su voz dura como el acero. Lucía está mejor calificada. El fondo necesita un abogado, no una cuidadora de niños. Mejor calificada, me reí, una risa seca y sin alegría. ¿Mejor calificada para un fondo educativo? ¿Alguna vez ha puesto un pie en un aula pública? ¿Sabe lo que es comprar lápices con su propio dinero? ¿Sabe lo que es tratar con un niño con dislexia, o con un niño que viene a la escuela sin desayunar? Lo sabes tú, Lucía. Elena, dijo mi padre, su rostro empezando a enrojecerse. Estás fuera de lugar. Estás histérica. Estoy fuera de lugar, grité. Tú me pusiste fuera de lugar. Me exiliaste a la mesa del fondo junto a la cocina mientras esta usurpadora se sienta en mi silla, robando mis ideas. Ya basta, gritó Beatriz. No, no basta, dije, señalando a Lucía. ¿O tú crees que mereces esto, Lucía? ¿Crees que tus sinergias corporativas van a ayudar a un niño de segundo grado a aprender a leer? Lucía se levantó lentamente. Era más alta que yo, y su vestido rojo la hacía parecer aún más imponente. Me miró con puro desdén. Hermanita, dijo, su voz goteando veneno y una falsa compasión. Escúchate. Estás haciendo el ridículo. Creo que deberías irte a casa. Tal vez tomar un té de manzanilla. Estás histérica. Se inclinó hacia mí. Esto es una conversación de adultos. Con dinero de adultos. No algo que tú entenderías. Ahora vuelve a tú, ¿cómo lo llamó mamá? Ah, sí. Vuelve al rincón de los maestros. Es donde perteneces. La forma en que lo dijo.
El insulto deliberado. La humillación final. Fue demasiado. Tú no eres mi hermana, escupí. Y él, señalé a mi padre, que nos miraba con furia, aparentemente ya no es mi padre. El rostro de Carlos pasó de rojo a un púrpura enfermizo. Se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con ambas manos. La vajilla tembló. Los vasos de vino se derramaron. Suficiente, rugió. El salón entero se quedó en silencio absoluto. La orquesta dejó de tocar a mitad de una nota. Me señaló con un dedo tembloroso. Su cuerpo entero vibraba de rabia. He terminado contigo, gritó, su voz retumbando en los altavoces del salón. Siempre has sido una decepción. Siempre. Y siempre conformándote con migajas, arrastrando el apellido Hamilton por el lodo con tu estúpido trabajo de caridad. Es enseñar, grité de vuelta, las lágrimas finalmente brotando, calientes y furiosas. Es una profesión. Una profesión honorable. Es un fracaso, me respondió, su rostro a centímetros del mío. Mírate. Con tu vestido barato de hace 3 años y tu marido don nadie que apenas puede pagar la renta. Y mira a Lucía. Y mira el éxito. Eso es el éxito. Se inclinó aún más, su saliva golpeándome la cara. Seguridad, gritó hacia el fondo del salón. Seguridad. Saquen a esta mujer de aquí ahora mismo. 2 hombres corpulentos con trajes negros empezaron a moverse rápidamente hacia nosotros. Me quedé paralizada, temblando de pies a cabeza. 200 personas me miraban. 200 teléfonos estaban ahora levantados, grabando. La humillación era total. Tú, me gritó mi padre una última vez, su voz rompiéndose por la furia. Lárgate. Eres una vergüenza para esta familia. Eres una vergüenza. Esas palabras. Esas 3 palabras. Me rompieron. Los guardias de seguridad se acercaban. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me había enfrentado a él, y había perdido. Me iban a sacar a rastras como a una borracha, como a una loca. Estaba destrozada. Acabada. Uno de los guardias de seguridad, un hombre enorme con cara de piedra y un auricular en la oreja, extendió la mano para agarrar mi brazo. Señora, tiene que venir con nosotros. Por favor, no haga esto más difícil. Retrocedí, tropezando. Las lágrimas corrían por mi rostro, arruinando el poco maquillaje que llevaba. Por favor, supliqué. Por favor, no. Y entonces, una voz tranquila, pero con un filo de acero puro, cortó el silencio. No toque a mi esposa. Gabriel. Había vuelto. Estaba allí, de pie entre los guardias y yo. Parecía un hombre diferente. Se había quitado el saco, y su camisa blanca resaltaba en la penumbra. Ya no era el consultor de IT tranquilo y bonachón. Estaba plantado, firme, y sus ojos eran fríos. El guardia dudó. Señor, tenemos órdenes del señor Hamilton de... Y yo les estoy dando una nueva orden, dijo Gabriel, sin levantar la voz, pero con una autoridad que hizo que el guardia retirara la mano. No la van a tocar. Y Gabriel, gritó mi padre desde la mesa. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Tú también estás fuera. Coge a tu patética esposa y lárgate de mi fiesta. Llévense a los 2, le gritó a los guardias. Gabriel me miró. Con una ternura que contrastaba violentamente con la escena, secó una lágrima de mi mejilla con su pulgar. Respira, mi amor. Se acabó. Ya no más. Te lo prometo. Luego se giró hacia mi padre. Una sonrisa fría, una que nunca le había visto, apareció en su rostro. Tiene razón, Carlos. Nos vamos. Pero tiene que saber algo antes. Señaló la silla vacía junto a Lucía. Acaba de cometer un error. Un error fatal. Un error de $5 millones. Se dio la vuelta y, ante la mirada atónita de todos, se dirigió directamente al escenario. Subió los escalones con calma, de 2 en 2, ignorando a la orquesta confundida.
Bájate de ahí. Llamaré a la policía, gritó Beatriz. Gabriel recogió el micrófono del podio que mi padre había abandonado. El leve sonido de la retroalimentación hizo que todos se estremecieran. Buenas noches a todos, dijo, su voz resonando clara, fuerte y perfectamente calmada por todo el salón. Disculpen la interrupción. Sé que estaban celebrando. Pero hay un pequeñísimo detalle de negocios que necesita aclararse. Miró a David Romero, el presidente del consejo. Señor Romero, usted especialmente querrá escuchar esto. Mi padre y Beatriz parecían confundidos, como si no entendieran qué estaba pasando. Lucía, sin embargo, parecía nerviosa por primera vez. Muy nerviosa. Yo me quedé allí, entre los dos guardias de seguridad, sin entender qué demonios estaba pasando. Solo sabía que el hombre en el escenario no era el mismo hombre con el que había conducido hasta allí. Me llamo Gabriel, dijo al micrófono, su voz tranquila llenando cada rincón del salón. Para aquellos que no me conocen, soy el esposo de esa mujer que acaban de oír llamar, vergüenza. La maestra de primaria. Hizo una pausa, dejando que esas palabras flotaran en el aire, cargadas de ironía. Y también, continuó, soy un consultor de IT. Y como consultor, me gusta leer la letra pequeña. Es parte de mi trabajo. Me obsesionan los detalles. Miró directamente a la mesa 1. Su mirada era la de un cirujano. Y como la nueva directora del fondo de $5 millones es una abogada tan brillante, pensé que podríamos tener una pequeña charla pública sobre el contrato que acaba de heredar. Una revisión legal rápida, si me permite. Señaló a Lucía. Lucía Morales, ¿verdad? Socia Junior. Impresionante. Felicidades. Lucía se puso rígida. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Quién se cree que es? Solo soy un tipo curioso, dijo Gabriel. Así que, abogada Morales, una pregunta rápida, de abogada a, bueno, a mí. Usted revisó el contrato de donación de Edwin Nova antes de que Carlos lo firmara, ¿correcto? Asumo que su padrastro no firmaría un documento vinculante de $5 millones sin una asesoría legal competente. Beatriz, siempre estúpida y arrogante, intervino. Por supuesto que lo revisó. Es la mejor. Sabe más de leyes que nadie en esta ciudad. Excelente, dijo Gabriel, con una sonrisa que me heló la sangre. Me alegra oír eso. Entonces, sin duda, usted está perfectamente al tanto del artículo 7, sección 3. ¿El que se titula, requisito de experiencia docente obligatoria? El silencio en el salón era absoluto. Podía oír el hielo tintineando en los vasos de la gente. La cara de Lucía perdió todo su color. Pasó del rojo arrogante al blanco pálido. Eso es jerga legal estándar, es negociable. ¿Negociable?, preguntó Gabriel, levantando una ceja. No, no lo creo, dijo, sacando un papel doblado del bolsillo interior de su camisa. Lo tengo aquí. Es bastante específico. Cito textualmente, cualquier puesto en el Consejo de Administración financiado por esta donación, debe ser ocupado por una persona con un mínimo demostrable de 5 años de experiencia activa en el aula de primaria o secundaria. Miró a Lucía, ladeando la cabeza como un depredador curioso. Dígame, abogada Morales, ¿cuántos años de experiencia en el aula tiene usted? ¿0? Quizás, menos que 0. Lucía abrió y cerró la boca como un pez. Eso es irrelevante, tartamudeó Carlos, poniéndose de pie. Yo soy el fundador del fondo. ¿Irrelevante?, preguntó Gabriel. Un incumplimiento directo y material de contrato. Pero esperen, se pone mejor. Porque la mejor abogada de la ciudad, parece que tampoco leyó el artículo 8, sección 2. Conflicto de intereses. Cito, el nombramiento de familiares directos o políticos en el Consejo, sin la aprobación explícita del donante, se considera un conflicto de interés que anula la financiación. Usted no puede tener ese contrato, dijo Lucía, su voz temblando visiblemente. ¿Cómo lo consiguió?
¿Cómo lo conseguí? Es curioso, dijo Gabriel. Es casi como si, bueno, pero sigamos. Hay una cereza en este pastel. Gabriel volvió a mirar el papel. Ah, sí. Mi parte favorita. Artículo 12, sección 1. Anuncios públicos y aprobación del CEO. Cito, cualquier anuncio público, verbal o escrito, de nombramientos para el Consejo de Administración relacionados con este fondo debe ser preaprobado por escrito, con 48 horas de antelación, por el fundador y CEO de EduInnova Corporation. Levantó la vista y miró a mi padre. Su voz era seda y acero. Carlos. ¿Recibió usted esa aprobación por escrito antes de subir a este escenario esta noche y nombrar a su hijastra? Mi padre estaba pálido como un fantasma. Tú, ¿quién carajos eres tú? ¿Un espía? ¿Cómo conseguiste ese contrato? Gabriel sonrió. Esa es la pregunta del millón, ¿no? O, en este caso, la pregunta de los 5 millones. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que le había visto hacer 1000 veces cuando estaba cansado. Verán, todos ustedes asumieron mucho sobre mí esta noche. Y durante los últimos 7 años. Beatriz asumió que yo era un don nadie. Lucía asumió que yo era irrelevante. Y usted, Carlos, usted asumió que yo era un fracasado. Un marido don nadie, creo que fueron sus palabras. Igual que su hija. Se giró y me miró. La frialdad desapareció de sus ojos, reemplazada por una tristeza y un amor tan profundos que me hicieron temblar. Elena, mi amor. Te he ocultado algo. Y te pido perdón por ello. Nunca quise esto. Te lo juro. Volvió a mirar a mi padre. Carlos, ¿quieres saber quién soy? Soy el hombre que escribió ese contrato. Soy el hombre al que tu asistente ha estado rogándole por dinero durante los últimos 6 meses. Hizo una pausa, saboreando el momento. Mi nombre completo es Gabriel Ruiz. Soy el fundador y CEO de EduInnova Corporation. Si una bomba atómica hubiera caído silenciosamente en el salón, habría hecho menos ruido. Oí un vaso romperse. Beatriz se había desplomado en su silla, su rostro una máscara de horror. Lucía parecía que iba a vomitar. Mi padre simplemente se quedó allí, con la boca abierta, su rostro púrpura cambiando a un gris ceniciento. Fundé EduInnova hace 5 años, continuó Gabriel, su voz ahora suave, pero resonando con una autoridad absoluta. Lo fundé en honor a mi madre. Una maestra de escuela pública en un barrio pobre que trabajó 50 años. Fue ridiculizada por su familia rica por ser, solo una maestra. Vio cómo sus hermanos, empresarios y abogados, heredaban millones mientras ella contaba centavos para comprar gises. Murió sin un centavo a su nombre, pero habiendo cambiado miles de vidas. Juré, continuó, que si alguna vez tenía los medios, honraría a la gente como ella. A la gente como Elena. Me miró, y supe que estaba hablando solo para mí. Nunca te lo dije, Elena, porque amo que me ames por mí. Amo nuestro Honda viejo y nuestro pequeño apartamento. No quería que este dinero, este mundo feo y podrido, no quería que te convirtiera en ellos. Señaló a mi familia. Las piezas encajaron en mi mente. Las llamadas de trabajo a todas horas. Las horas extras. El proyecto grande. El cliente intenso. La pequeña consultoría para EduInnova. No era un consultor. Era el dueño. Era él. Siempre fue él. Gabriel volvió a levantar el micrófono. Su voz era ahora puro acero. Implacable. Así que, recapitulemos para los abogados en la sala, dijo, mirando fijamente a Lucía, que temblaba visiblemente. El Fondo Hamilton, bajo el consejo legal de la brillante abogada Morales, quien al parecer no lee los contratos que revisa, ha violado el artículo 7.3 al nombrar a una directora sin experiencia. Ha violado el artículo 8.2 al crear un conflicto de interés flagrante. Y, su voz bajó, ha violado el artículo 12.1 al hacer un anuncio público sin la aprobación del CEO. Lo cual, soy yo.
David Romero, el presidente del consejo, se puso de pie, su rostro lívido. Señor Ruiz, esto es un desastre de relaciones públicas. Y una pesadilla legal. No, señor Romero, dijo Gabriel. Es una aclaración. Y es muy simple. No puedes, gritó mi padre, finalmente encontrando su voz. Fue un error. Un error administrativo. El dinero está prometido. El anuncio está hecho. El anuncio que usted hizo ilegalmente, corrigió Gabriel. El anuncio que hizo mientras llamaba a la única persona calificada en su familia, vergüenza, y la echaba a la fuerza. Y ese anuncio, Carlos, gracias a la incompetencia legal de su hijastra, acaba de anular el contrato. A partir de este segundo, anunció Gabriel, su voz resonando como el martillo de un juez, Edwin Nova retira oficialmente la totalidad de los $5 millones de financiación del fondo Carlos Hamilton. El fondo está muerto. No, fue un rugido animal que salió del pecho de mi padre. Se agarró el pecho, pero no parecía un ataque al corazón, sino un ataque a su ego. Beatriz soltó un sollozo agudo. Pero, continuó Gabriel, ese dinero estaba destinado a los maestros. Y llegará a los maestros. Hizo un gesto hacia mí. Yo seguía parada al pie del escenario, paralizada, entre los guardias de seguridad que ahora parecían mis guardaespaldas. Señores, ¿podrían por favor escoltar a mi esposa, al escenario? Creo que este es su lugar. Los guardias, ahora pálidos y sudorosos, se hicieron a un lado torpemente. Sí, señor Ruiz. Por supuesto, señor Ruiz. Disculpe, señora Ruiz. Subí los escalones como en un sueño. Gabriel me tomó de la mano y me puso a su lado, frente a todos. En lugar del fondo fallido y corrupto, anunció Gabriel al salón atónito, me enorgullece anunciar la creación inmediata del Fondo Elena Ruiz para la Excelencia Docente. Con un capital inicial de $5 millones. Me tapé la boca con la mano, un sollozo escapando de mi pecho. Un fondo, continuó Gabriel, su voz vibrando de orgullo, dirigido por maestros, para maestros. Un fondo que financiará libros, salud mental, y becas, no almuerzos corporativos. Y su primera presidenta, dijo, girándose para mirarme, la mujer que me enseñó lo que realmente significa el éxito, la vergüenza, de esta familia, mi esposa, Elena Ruiz. En el fondo del salón, en la mesa 12, Marta, la maestra de música, se puso de pie de un salto y empezó a aplaudir, gritando, ¡bravo! Los otros maestros la siguieron. Pronto, todas las mesas del fondo, todos los educadores, todo el personal de servicio, los meseros y los bármanes, estaban de pie, aplaudiendo. El aplauso fue mucho más ruidoso que el que mi padre había recibido. David Romero subió al escenario, pasó por delante de mi padre como si fuera invisible, y le extendió la mano a Gabriel. Señor Ruiz. Ha sido un honor presenciar esto. El consejo legítimo se pondrá de su lado. Mi padre se quedó solo en su mesa VIP. Su mundo, construido sobre la arrogancia y el prestigio, se había derrumbado a su alrededor en menos de 10 minutos. El caos que siguió fue instantáneo. Fue como patear un hormiguero. Mientras Gabriel y yo seguíamos en el escenario, rodeados ahora por los maestros de la mesa 12 y un arrepentido y pragmático David Romero, la mesa 1 implosionó. Tú, le gritó Beatriz a Lucía, su voz aguda y chillona, despojada de toda su clase falsa. Tú y tu estúpido consejo legal. Y jerga estándar, dijiste. No te preocupes, dijiste. Acabas de costarnos $5 millones, mocosa incompetente e inútil. No es mi culpa, replicó Lucía, su arrogancia reemplazada por puro pánico infantil. Él nos engañó. Es un mentiroso. Nos tendió una trampa. Él no mintió, grité desde el escenario, mi voz sorprendentemente fuerte gracias al micrófono. Él simplemente vivió humildemente. Ustedes fueron los que asumieron que la humildad significaba fracaso. Ustedes fueron los que no leyeron. El teléfono de Lucía empezó a sonar. Era un tono de llamada fuerte y profesional. Lo miró y su rostro se volvió de un blanco ceniciento.
Es el socio principal de la firma. Señor Richardson, susurró. Contesta, Siseo Beatriz. Lucía contestó, su mano temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. Señor Richardson, sí, señor, estoy en un evento. Escuchó, sus ojos abriéndose de horror. ¿El Livestream? ¿Qué Livestream? Alguien desde la multitud gritó, el que ha estado grabando todo el mundo. Ya tiene 50.000 vistas, señora abogada. Es tendencia en Twitter. Lucía se tambaleó. Señor, ¿puedo explicarlo? No, señor, entiendo. ¿Suspendida? ¿Suspendida indefinidamente? Pero. Sí, señor. Entiendo. Colgó el teléfono, aturdida. Me han suspendido. Dicen que he causado un daño irreparable a la reputación de la firma, por negligencia grave. Mi padre, que había estado congelado, finalmente se movió. Caminó hacia mí, sus ojos suplicantes, su arrogancia desaparecida, reemplazada por una desesperación patética. Elena, por favor. Hija. Tienes que, dile a tu esposo. Dile que fue un error. Un malentendido. Soy tu padre. Me miró, el gran Carlos Hamilton, el rey del distrito, reducido a un mendigo. ¿Un malentendido?, le pregunté, mi voz fría. No hubo ningún malentendido, papá. Fui muy clara. ¿Y tú también? ¿O ya olvidaste lo que me gritaste? ¿Ya olvidaste quién era yo para ti? Él retrocedió, como si lo hubiera abofeteado. Dile a tu esposo, continuó, desesperado. Puedo nombrarte a ti para el fondo. Arreglaremos esto. Tú y yo. Negué con la cabeza. No, papá. Ya no puedes arreglar esto. Tú mismo lo dijiste. Me acerqué a él, bajé el micrófono y le susurré, solo para él, las mismas palabras que él me había gritado, pero con una calma mortal, soy una vergüenza para esta familia. Y esta vergüenza se va. Me di la vuelta. Tomé la mano de Gabriel. Vámonos a casa, mi amor. Con gusto, señora presidenta, respondió él, guiñándome un ojo. Mientras salíamos del salón, pasamos junto a la mesa 12. Marta me agarró la mano. Gracias, dijo, con lágrimas en los ojos. Gracias por defendernos. Salimos del salón de cristal, dejando atrás los restos humeantes de la carrera de mi padre, la carrera de Lucía y la vida social de Beatriz. Por primera vez en mi vida, al salir de un evento familiar, sentí que podía respirar. La historia explotó. No solo en nuestra ciudad. Se volvió viral. Nacional. La maestra millonaria, el CEO que se ocultó por amor. La abogada que no leyó, el contrato de 5 millones. Pero el titular que más se repetía, el que apareció en todos los noticieros, era, director llama, vergüenza, a su hija maestra y pierde 5 millones de dólares en 60 segundos. El video que un invitado grabó de mi padre gritándome, lárgate, fue visto 12 millones de veces. Se convirtió en un meme. Las consecuencias fueron bíblicas. A la mañana siguiente, el consejo escolar convocó una reunión de emergencia. Carlos fue invitado a adelantar su jubilación, con efecto inmediato. Se fue por la puerta trasera, humillado. Beatriz, al darse cuenta de que el prestigio y, más importante, el acceso a los fondos se habían evaporado, le pidió el divorcio una semana después. Se mudó a otro estado, supongo que en busca de su próximo millonario. Lucía fue despedida. La firma de abogados emitió una disculpa pública, distanciándose de ella y donando $100,000 a nuestra nueva fundación como gesto de buena voluntad. Pero el daño estaba hecho. Lucía se enfrentaba a una investigación del Colegio de Abogados por negligencia profesional. Su carrera, tan brillante y celebrada por mi padre, se había acabado antes de los 31. ¿Y nosotros? Gabriel y yo, tuvimos la conversación más larga y difícil de nuestras vidas. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté esa noche, no con rabia, sino con una necesidad desesperada de entender.
Estábamos en nuestro pequeño apartamento, sentados en nuestro viejo sofá. El silencio era ensordecedor. Porque te vi, Elena, dijo, sus ojos serios, fijos en los míos. Vi cómo te trataba tu padre. Vi cómo medía el valor de una persona en dólares y centavos. Y vi lo pura que eras. Vi que tu trabajo te definía, no tu dinero. Tenía tanto miedo de que si te decía la verdad, te convertirías en ellos. Que empezarías a verme como un banco, no como tu esposo. Que perderíamos esto, nuestro Honda, nuestro apartamento, nuestra vida simple. Estaba protegiéndonos. Lloré. Él lloró. Y lo entendí. Su secreto no era una mentira, era un escudo. Estaba protegiendo lo que más amaba de mí, mi autenticidad. La Fundación Elena Ruiz se estableció en semanas. David Romero renunció al antiguo consejo y se unió al nuestro, junto con Marta y otros 3 maestros veteranos. El primer día que abrimos las solicitudes de subvención, nuestro sitio web colapsó. Y el lunes siguiente a la gala, hice algo que sorprendió a todos, especialmente a los reporteros que acamparon fuera de nuestro edificio. Me levanté, me puse mi ropa de maestra, tomé mi almuerzo y conduje nuestro viejo Honda a la escuela pública número 14. Entré a mi salón de clases y mis 20 niños de tercer grado corrieron a abrazarme. Maestra Elena. La vimos en la tele, gritó una niña. ¿Es verdad que ahora es rica? Sonreí y saqué mi libro de lectura. Es verdad que soy muy afortunada, dije. Pero no soy millonaria. Soy maestra. Y hoy vamos a aprender sobre las fracciones. ¿Quién quiere empezar? No podía dirigir un fondo para maestros si dejaba de ser uno. La trinchera era mi lugar. Pasaron 6 meses. 6 meses de una vida nueva y extraña. Durante el día, era la maestra Elena, lidiando con pegamento, narices que moqueaban y niños que no querían compartir. Por las tardes, era la presidenta Ruiz, aprobando subvenciones de $50,000 para bibliotecas escolares en barrios pobres y programas de salud mental para educadores al borde del colapso. Nuestro fondo había financiado 50 escuelas en nuestro estado. La historia de la gala se había convertido en una leyenda, un cuento de advertencia sobre la arrogancia y el verdadero valor del trabajo. Gabriel y yo seguíamos viviendo en nuestro apartamento. Él seguía conduciendo el Honda. La única diferencia era que ya no teníamos que preocuparnos por la factura de la tarjeta de crédito y que Edu Innova ahora tenía una oficina real en la ciudad. La vida se había calmado. Beatriz y Lucía desaparecieron del mapa. Mi padre estaba solo. Se había mudado a un pequeño apartamento de jubilado al otro lado de la ciudad. No lo había llamado. Y él no me había llamado a mí. Entonces, una mañana, mientras calificaba exámenes de matemáticas, sentí esa conocida náusea. Una prueba de embarazo más tarde, estaba llorando en el suelo del baño. Esta vez, de pura alegría. Corrí a la oficina de Gabriel. Le mostré la prueba. Él me levantó en brazos, gritando, riendo. Después de años de intentarlo, de estrés, de dolor, finalmente iba a suceder. Una semana después, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Contesté. Hola, dije. Hubo un largo silencio. Luego, una voz que apenas reconocí. Era áspera, vieja, rota. Elena, dijo mi padre. Mi corazón se detuvo. Papá. Escuché, dijo, su voz temblando. Marta. Marta, la de música, me dijo la noticia. Sobre el bebé. Es verdad, dije, mi voz neutral, protegiendo mi corazón. Otro silencio. Podía oír su respiración superficial, casi un silbido. Elena, me gustaría ver a mi nieto. Cerré los ojos. El dolor de esa noche, la humillación, las palabras lárgate, vergüenza, todo volvió a mí. Pero también vi su rostro en la gala, suplicando. Un hombre roto que lo había perdido todo por su propio orgullo. Respiré hondo. Escucha, papá. Voy a pensar en eso. ¿Pensar? Soy tu padre.
Es mi nieto. Y yo soy tu hija, respondí, mi voz firme, sin temblar. Pero si esta relación va a existir, tiene que ser bajo mis términos. No los tuyos. Lo que sea. Lo que sea, Elena. Pagaré lo que sea. No quiero tu dinero, dije. Quiero una disculpa. Ya me disculpé, dijo, exasperado. No. Nunca lo hiciste. Murmuraste algo sobre un malentendido. Y no me refiero a una disculpa por el dinero o por el fondo. Me importa un bledo eso. Necesito que te disculpes por lo que me dijiste. Necesito oírte decir que lamentas haberme llamado, vergüenza, frente a 200 personas. Silencio. Un silencio largo, pesado, lleno de 70 años de orgullo herido. Finalmente, suspiró. Elena, pides demasiado. Fue una noche difícil. Estaba enojado. Dije cosas que... No, dije, mi voz ahora fría como el hielo. No estoy pidiendo demasiado. Estoy pidiendo lo mínimo. Respeto básico. Yo. Adiós, papá, lo interrumpí. Tienes mi número. ¿Sabes cuáles son mis condiciones? La elección es tuya. Siempre lo ha sido. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Gabriel estaba en la puerta, observándome. ¿Estás bien? Me acerqué y lo abracé. Sentí al bebé, una pequeña promesa de futuro, entre nosotros. Estoy perfecta, susurré. Estoy en paz. Me di cuenta de que ya no necesitaba su aprobación. Mi valor no estaba en su opinión. Mi valor estaba aquí. En mis manos, que enseñaban a los niños. En mi corazón, que amaba a este hombre. Y en mi futuro, que finalmente era mío. Y ahora les pregunto a ustedes. ¿Fui demasiado dura con mi padre en esa última llamada? ¿Debería haberle dado otra oportunidad de conocer a su nieto, o hice bien en mantener esa línea firme? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Gracias por escuchar la historia de Elena. Si te ha tocado el corazón, por favor, dale me gusta al video y asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Déjame tu opinión en los comentarios, ¿crees que hice lo correcto? Nos vemos en la próxima historia.